Hola, ¿qué tal, amadas oyentes de Fortalezas Estéreo, de W Radio 5 en Londres, Fortalezas Estéreo acá en Bogotá, Colombia, y también a las seguidoras en el canal de YouTube de Lina Ballesteros que pues siguen este contenido que realmente nos ayuda mucho a crecer en nuestra relación con Dios y que también recibimos consejos para nuestra vida práctica, como lo que hemos venido tratando en Mujer Libre. ¿Quién les habla? Lina Marcela Ballesteros, y estoy en compañía de mi amiga Yamile, miembro también de este podcast de Mujer Libre. Hola, yo no sé a veces si está bien decirte amiga o Yami, bueno, o sea, pues es que igual la idea es que sea muy charladito. Sí, hola amiga. Pues Marce, feliz de estar aquí. Extrañando nuestros tiempos, pero bueno, muy animada de que hoy va a ser un programa muy chévere. Hoy va a ser un programa del cual vamos a aprender todos mucho. Así es, y bueno, queremos ya pues como ir entrando en materia, pero antes también, por supuesto, le damos gracias a Dios por el señor William Cubides de Fortalezas Estéreo, director general, a Raúl Luna por Radio W5 allí en Londres, para hacer posible que Mujer Libre se emita en estas estaciones radiales, estaciones online, que pues usted puede escuchar por internet desde cualquier lugar del mundo. Así que un saludo para ustedes y también para sus familias y todo su equipo de trabajo. Y por supuesto también un saludo a Juan David Sánchez, productor audiovisual de este podcast, que gracias a su oficio pues es posible que transmitamos este contenido por el canal de YouTube. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar una serie más bíblica, obviamente. La idea es que podamos tratar temas también como los que tratamos en el anterior episodio, del emprendimiento y todo eso, pero queremos también como poderles brindar a las oyentes y a las seguidoras como herramientas muy prácticas, bíblicas, para que nos podamos afianzar más en nuestro Señor, en Jesús, por supuesto, en nuestra creencia. Esto debido a que pues hablando con varias chicas pues he notado que hay ciertas falencias y que pronto no están echando raíces profundas y pues la idea es que podamos crecer, por supuesto, en nuestra relación, porque ese es el objetivo, ¿sí? De que pongamos nuestra mirada en Jesús y que podamos, pues a través de estos espacios, poderles brindar esas herramientas para que sean esas cristianas maduras y que así puedan experimentar esa verdadera libertad en Cristo. Yami, ¿qué te parece este tema? No, pues amiga, me parece que va a ser muy interesante, sobre todo porque creo que en algún punto de nuestra vida con Cristo tenemos la tendencia a volverlo monótono o simplemente no saber por dónde coger. Pero la Biblia es tan grande y uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la estudio? Entonces me parece que esto va a ser todo una experiencia chévere, hacer una aventura. Ay, sí, porque es que de verdad a veces es como si nos quedáramos solamente como con esa compota, ¿cierto? Entonces, claro, pues imagínate qué tal un bebé todo el tiempo comiendo compota, pues es un bebé débil, pues no va realmente a coger fuerza, nutrientes en su cuerpo y pues se va a enfermar fácilmente y pues lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nos volvemos de pronto ese tipo de cristianos, como dice la palabra del Señor, que van de un lado para otro y que todo el tiempo están tomando leche materna, ¿cierto? Perdón, leche materna, no leche espiritual. Es que pensé en los bebés, como estaba pensando en los bebés. Entonces, perfecto. Entonces imagínense el bebé ahí toda hora en pegado a la pucheca. Entonces a veces pasa eso.
con Sí, sí. cristianos, a toda hora pegado ahí, perdónenme la palabra que voy a decir, a la patica del líder o del pastor, a ver qué le dice, a ver qué le da, a ver qué le dice el Señor hoy. Y entonces son cristianos que cuando no esté ese líder, ¿qué? Cuando ese líder o ese pastor resulte que está atendiendo a otros pastores y no tiene tiempo para usted, entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ser pataleta? Porque ¿No? entonces no lo está atendiendo. Exacto. O simplemente se aleja, se Mm. endurece, se resiente. No, hay que luchar por tener una relación íntima con Dios, una relación en la que yo pueda decir, yo anoche le pedí al Señor, al Espíritu Santo que me hable y su palabra me dijo esto. Eso es algo que debe ser para nosotros los cristianos prioridad. Así es, nena, así es. Entonces, mira, yo hace un tiempo hice un devocional que lo titulé El Trasteo. Este devocional ustedes pueden acceder a él ahí en mi canal de YouTube y este estaba inspirado pues como pensaba yo precisamente como de escuchar a tantas personas como ay todavía como en esa religiosidad y acá yo quiero hacer un paréntesis, no es que yo me las crea saber todas, no es que yo mejor dicho ya lo alcancé todo porque no y yo acá lo he reconocido muchas veces, pero justamente porque llegó un momento que entendí que yo estaba en una religiosidad la tremenda que tenía que romper eso y tenía que salir de eso y realmente mi vida tenía que dar fruto y que tenía que ser madura espiritual, o sea, que no podía seguir ahí como en lo mismo, sino que tenía que avanzar. Es que en ese momento tomé esa autoridad en el Señor que Él nos da y ya, o sea, mi vida tomó otro rumbo y pues obviamente seguimos en proceso. Entonces, digamos que este devocional pues lo hice, se llama así el trasteo, porque yo decía, eso es como cuando usted se va, se cambia de casa, usted se lleva todos los chiritos, todos los trastes, todos los muebles, se cambia de casa, pero se lleva todo con usted. Bota algunas cosas, por supuesto, pero igual se lleva su cama, su ropa, su batería de ollas, todas estas cosas, y así cambie de país, algo se lleva. Entonces yo decía, a veces parecemos que realmente solamente hubiésemos cambiado de templo, pero seguimos con la misma religiosidad. Seguimos con los mismos pesares, con las mismas situaciones, con las mismas palabrerías, con la misma... Entonces, no, o sea, no se trata de eso porque definitivamente la relación, o sea, nuestra vida y el evangelio no se trata de religión. Y esto puede sonar a cliché, pero es que eso debe quedar ahí marcado en nuestro corazón, que no se trata de religión. Y estos días yo escuchaba a alguien, y también se lo escuché a mi esposo, de que la diferencia que hay entre la religión y el evangelio de Jesucristo es que la religión es el hombre buscando a Dios, haciendo miles de cosas para encontrarse con Él, para buscarlo, para hallar su gracia, su favor, ¿cierto? Entonces, por eso vemos a gente haciendo un montón de cosas, que subiendo arrodillados a un montón de lugares, que rezando un montón de cosas, o de pronto en las iglesias cristianas evangélicas yendo sagradamente, porque es que el día que yo no voy a la iglesia, mejor dicho, a veces se hace por eso, por religiosidad, o no, leo la Biblia porque es que si no la leo hoy, entonces ya sí, y ya ahorita voy con esto. Mientras que entonces la religión es el hombre buscando a Dios para ver cómo encuentra su favor. Mientras que el evangelio es Dios buscando al hombre a través de Jesús para restaurar esa relación con su creación. ¿Ah? Qué lindo. Entonces, esa es la diferencia. O sea, esa es la diferencia, porque cuando yo entiendo que fue Dios el que me buscó, que es Jesús el que dio su vida en la cruz por mí, que entregó hasta la última gota de su sangre, que soportó vituperio, que soportó latigazo, que soportó todo para alcanzarme y para restaurar mi relación con Él, ¿yo qué hago? O sea, Él me está ofreciendo amor, te está diciendo, aquí estoy, te estoy buscando. Entonces, ¿yo qué hago? Yo en respuesta recibo ese amor, recibo ese evangelio, le digo al Señor Jesús, ok, tú me estás buscando, heme aquí, y yo decido agarrarte de la mano, caminar contigo, ¿sí? A pesar de mi condición. Y en respuesta a ese amor, ¿yo qué hago? Yo respondo con gratitud y obedezco sus mandatos.
pero empiezo a caminar con él. Entonces, no sé, como, o sea, eso, oiga, y lo escuché hace poco, como te digo, lo escuché de un evangelista español y también se lo escuché a mi esposo y yo, oiga, sí, qué No, es tremendo eso. tremendo lo que tú dices, porque es que ahí puede, a lo que tú decías, puede sonar cliché, pero lo que tú hablas, de todo lo que tú estás hablando es de una relación, ¿sí? Es de tener una relación con él. Es como cuando vamos a poner un paralelo como la relación que tú tienes con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo. Hay parámetros, ¿cierto? Hay Ujú, disciplinas, hay amor de parte y parte, hay sacrificios de parte y ujú. parte. Él hizo el máximo, él hizo todo por nosotros. Hay sacrificios que tendremos que hacer nosotros. Entonces es una relación y me encanta eso que acabas de decir, me parece revelación total, o sea, me encanta eso porque es una manera hermosa de entender por qué no debemos tratar de a la fuerza encontrar la presencia de Dios, sino recibir su amor y dirigirnos por su palabra. Eso me parece que es el inicio fundamental de este proceso en el que vamos a entrar, de cómo encontrar la presencia de Dios y cómo estudiar y hacer devocional y además gozarnos en el proceso. Así es, nena, porque mira, yo pensaba en estos días, entonces yo decía, bueno, Dios mío, hemos hablado con varias mujeres que de pronto están como en esa falencia. Claro, obviamente las iglesias hacen todo y pues nosotras somos de una iglesia que hay luces y lo disfrutamos al máximo, pero qué, pero entonces a veces hay personitas que llegan como con esa por primera vez y de pronto no vuelven y, bueno, sí, ya cumplí, ¿cómo es que dicen? El que reza y peca empata, entonces, bueno, ya no estoy en esta iglesia, ahorita estoy acá, estoy cumpliendo y no, o sea, sí, entonces lo que queremos es entonces llevarlos a eso. Ya les dijimos en episodios anteriores o sea, esa importancia de tener ese tiempo con Dios, ¿cierto? Las prioridades que debemos tener. Pero entonces, amiga, por ejemplo, cuando tú empezaste en tu vida cristiana, ¿tú qué recuerdas de qué libro leíste? Porque a veces también vienen esas preguntas. A veces las personas cuando vienen por primera vez, que de pronto no tienen como esas bases del hogar, bíblicas, no saben por qué libro empezar. Y leen así, leen ahí abuelo de pájaro, a ver, ay acá. Y no porque lo hagan de más, sino porque hay que enseñarles. ¿Te acuerdas el eunuco cuando fue Felipe, que lo encontró? Y él decía, es que no tengo quien me explique, que estaba Mm, leyendo el libro de sí. Isaías. Y él dijo, es que no tengo quien me explique esto. Y entonces Felipe se detuvo en el camino y le explicó. Entonces a veces no Ujú. tienen quien les explique. Entonces cuéntanos, amiguita, porfa, de lo que tú recuerdes, ¿cuál fue ese libro que tú crees que a ti te ayudó y con el que tú empezaste a relacionarte con Dios y que podamos también, oiga, las oyentes digan, bueno, pues sí, voy a hacerlo de esta manera o tal vez de aquella. Bueno, amiga, a mí, yo recuerdo mucho que cuando yo empecé mi vida con Cristo, yo preguntaba mucho, ¿sí? Y siempre me decían, mire, empiece por el Nuevo Testamento, siempre empiece por el Nuevo Testamento Ujú. para que usted conozca la historia de Jesús. Pero combine por ejemplo, léase un proverbio diario y Ujú. los salmos también. Entonces, ¿cuál era mi vida al principio? Enamorada, eh, además como con ese afán de conocer, 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 leer, leer la Biblia. Yo lo que Sí, hacía era un capítulo de Mateo, ¿sí? Por ejemplo, día uno, un capítulo de Mateo, Proverbios uno, Salmo uno, ¿sí? sí. Era un tiempo que yo le dedicaba al Señor. Al principio, yo te confieso, no es, uno lo lee y uno dice como, bueno, sí, Mm. bien, súper. Pero luego, y yo le digo a las oyentes, cada vez que usted lo haga y cada vez que usted tenga como disciplina, va a ser mucho más fácil entender
Y si fuera de eso usted entiende que es un tiempo devocional, que es un tiempo con Dios y que lo primero que usted hace es decirle, Espíritu Santo, háblame, hoy quiero que me digas algo, ¿sí? Entonces, en un versículo, uno de Proverbios, hay algo que le dijo. En uno del Salmo, o en uno del Nuevo Testamento. Hay algo que marcó mi comienzo. Y es que, bueno, yo empecé con el Nuevo Testamento, pero cuando yo llegué a Romanos 8, ahí empezó a hablarme el Señor de frente. O sea, yo digo, en ese momento yo empecé a sentir cómo el Señor me hablaba. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Que yo pienso que empecé entrenándome de esa manera. Amo los salmos, los leo Ujú. cada vez que puedo. Amo los salmos y para mí es importante leerlos como en un orden. El proverbio diario es una forma de comunicarte con Dios. Es que el proverbio es más que ley, es sabiduría, es como, hay proverbios que tú lees y dices, oiga, esto parece como si lo hubieran escrito para este tiempo, porque Sí. habla exactamente de los casos de la vida normal de los cuales tú puedes pasar. Entonces, si empiezas a tomar esa disciplina, pero también empiezas a tener esa cercanía con Dios y empiezas a hacer que tu vida sea tan normal, por decirlo, eh, tener palabra, pues más fácil, el Señor te va a empezar a hablar y te va a empezar a hablar. Para mí Romanos 8, todo Romanos 8 es un ven para acá que yo te quiero decir porque estás acá. Y eso para mí fue tremendo, para mí era tremendo, para mí en los momentos en los que me sentía, abría la Biblia y decía, sí, hoy, bueno, ya terminé Mateo, ya terminé Lucas, ya terminé Juan, ok, sigo, pero yo decía, ay, no, vuelvo, hoy necesito leer eso para que el Señor me hable. Hay un versículo ahí que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que Ujú. están en Cristo Jesús. Sí. Y es así como te comienza. Y tú dices, Ujú. ok, eso era lo que necesitaba para empezar mi día y no sentirme culpable, ¿cierto? Y que mi tiempo devocional fluya. Entonces, mi consejo es ese, mi consejo es, oye, empieza a conocer a Jesús, empieza a conocer sus obras y todo lo que hizo, porque además tú empiezas a leer y pasa que puede ser que tú digas, bueno, hoy voy a leer eh, Mateo 1, pero es tan emocionante y es tan, tú empiezas, el Espíritu Santo empieza a fluir y a meterte, que tú sientes como la emoción de seguir leyendo qué hacía Jesús, cómo actuaba Jesús. Mira, yo ese libro lo he leído, y yo creo que tú también, miles de veces, muchas veces. Hemos escuchado palabra, hemos escuchado en las reuniones, hemos escuchado, pero hay momentos en los que vuelves y lo lees y encuentras algo que no habías encontrado. Entonces, ¿cómo empezar? Para mí es básico empezar Proverbios, Salmos y los libros, los del Nuevo Testamento. No sé, esa fue mi experiencia. Ahora cuéntame la tuya, amiguita. Gracias, nena. Sí. Bueno, yo recuerdo desde muy pequeña que me llevaban a una iglesia de corte bautista, que es, mejor dicho, palabra, palabra, palabra. Y yo recuerdo que en la escuela bíblica era muy chévere porque tenían filigrama, creo que se llama esa tela, en la que tienen unas imágenes y se pegaban, eran unos Ajá. dibujos hermosos. Entonces uno era así fascinado viendo a la maestra enseñando, hablando de las historias de David, de Sansón, de José, todo eso. Entonces como que nos llevaban a enamorarnos como ese Dios grandioso, ese Dios poderoso, ese Dios que estaba ahí con estas personas
personas y que también estaría con nosotros. Entonces, ¿cómo es conocer? ¿Y cómo se conoce? Pues a través del Antiguo Testamento. Entonces, a veces la gente le tiene como miedo al Antiguo Testamento porque de pronto lee estos capítulos en Reyes, en Crónicas, no, que mataron, que por acá, que Dios ordenó matar, mejor dicho, a todos, a arrasar con todas esas ciudades. Y más en esta época que las redes están así, pululan a un clic, o sea, todo mundo te está hablando y tanto ateo, tanto gnóstico, tanta cosa, estás tan abrumado con tantas cosas que, y el humanismo y todo este tema de estas corrientes que te llevan, no, pero ¿cómo un Dios así va a hacer todas estas cosas? Y entonces tú lees eso y tú, ¡ah! No, pero ese No. Dios, ¿cómo así? Sí, sí. ¿Cómo así que mandó matar a todas estas personas? O sea, unas cosas que uno dice, pues uno de niño, pues uno la verdad, uno es inocente y uno pues no tiene como tanta contaminación. Pues en esa época que no había las redes sociales, ahorita los niños están Ajá. más expuestos a todas estas cosas. Y mira cómo el enemigo es de astuto porque va matando esa inocencia en los chicos, porque a ellos es a los que se les siembra por primera vez. Entonces digamos que en mi caso, pues listo, gracias a Dios pues tuve esa iniciación en conocer la palabra, en aferrarme a la palabra de Dios de esa manera, conocer pues también el regalo de la salvación a través de Jesús. Entonces yo creo que, pero ya ahorita como a esta edad y todo el camino que uno ha ido recorriendo, es poderles decir, o sea, los salmos me parece que es muy importante de pronto. ¿Por qué? Porque ahí el salmista siempre está exaltando la soberanía de Dios. Él siempre está reconociendo a ese Dios supremo, a ese Dios creador, porque además recordemos quién fue la mayoría de los salmos, no todos los escribió el rey David, pero pues muchos, la mayoría fue él. Y pues quién fue el rey David. Entonces yo creo que es como enamorarnos del Dios creador, o sea, como partiendo de una base que es que todos, de verdad, todo ser humano nació con un vacío con un huequito ahí en su corazón, con algo que tiene que ser lleno por una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual, ese ser supremo es Dios creador. O sea, sí, entonces partiendo de eso, entonces... Sí. Me parece muy importante, ¿sabes lo que acabas de decir? Porque los salmos, en el contexto que tú lo pones, el salmo es una manera de enseñarte a adorar y alabar a Ujú, Dios. Tú ahí ya tienes copia. O sea, tú ahí puedes, es más, tú puedes orar con un salmo. Tú sí. puedes decirle al Señor, alma mía, alabe a Jehová y no Ujú, se olvide de ninguno de sus sí, beneficios. ¿Sí? Y tú puedes, ahí puedes tener, tú lees un salmo y dices, uy, qué lindo, ujú. alabando, adorando, y cuando estés orando, si lo tienes en tu mente y si lo quieres repetir, es una linda manera de aprender a adorar y a alabar al Señor. Sí, exacto, amiga. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que sí, ¿por qué? Porque es que si nosotros no entendemos la existencia de ese Dios supremo, grandioso, maravilloso, y solamente nos quedamos allí en el Evangelio, pues entonces vamos a estar ahí como chuecos. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de lo que Dios había prometido en el pasado. Entonces, Ujú. ahora, si solamente leo el Antiguo Testamento y no leo el Nuevo, pues igual vamos a seguir chuecos, ¿sí? Entonces, Sí, es el complemento. Inclusive hay salmos que anuncian que son mesiánicos, pero eso uno lo entiende después. Usted dirá, ¿pero qué es eso de ser sí, mesiánico? Bueno, después hablamos de eso, ¿sabes? Que eso sí, es sí, pura sí, sí. teología, pero chévere, o sea, digamos, a mí me gusta, pero así práctico, como no, y obviamente honro y yo aprendo de los maestros de la palabra, porque pues obviamente ahí en internet todo esto. Digamos que listo, empezamos por los salmos. Pues usted puede ir a los salmos y puede ir también a Juan, recomienda que Juan. Pero yo decía que día, uy, pero es que Juan, porque es que por ejemplo cuando tú lees y al principio era el verbo y el verbo era con Dios y Mateo, entonces sí. el verbo, uno dice, ¿y esa vaina? Y empieza, y en el principio el verbo, entonces uno lee y lee y lee y lee y lee, porque quiere entender de dónde, cómo va a seguir el tema, ¿sí? Pero ahí está la cosa, amigo. Ahí está que es importante y es un consejo, busquen el, el, la dirección del Espíritu Santo cuando se Ujú. metan en ese tiempo.
es importante, el Espíritu Santo tiene que estar ahí, el Espíritu Santo tiene que hablarles y tiene que abrirles el entendimiento, porque sí hay que conocer a Jesús, pero su principio es lo que tú dices, uno dice, pues, el principio era el verbo y uno dice, pero bueno, pero no, ya después sigue lo chévere, o sea, ya, Sí, claro, porque sí, ahí en Juan capítulo 1:1, cuando vemos eso, ahora si tú vas a Mateo capítulo 1, hablas de la genealogía. Y entonces el peor, hijo del hijo, y uno dice, sí, 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 sí. sí, yo estaba ahí, y entonces la gente pasa esto, claro, es con el tiempo de cristiano que tú vas y tú dices, ahora entiendo por qué la importancia del Porque capítulo es la 1. importancia, sí, sí, ¿Cierto? sí, sí. Entonces, listo. Entonces, tú que puedes ver, no tienes una Biblia de estudio, no tienes cómo acceder, pero ahí en internet pues hay herramientas, igual nos pueden solicitar por WhatsApp o ahí en la descripción nos pueden escribir, nos pueden preguntar qué recomendamos para estudiar la palabra y si de pronto no puede ir a un instituto bíblico. Pero entonces usted empieza a leer, listo, el capítulo 2 y pues ya ahí te vas enamorando de Jesús y vas entendiendo, sí, es que lo que quiere decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pues hablamos desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Génesis capítulo 1. Cuando vamos y decimos, pero eso lo vas entendiendo luego. Entonces tú dices, bueno, Dios envió a Jesús a que muriese por mí, por mis pecados. Pero Jesús en su paso por acá en la tierra, él vivió, lo que conocemos de la historia de Jesús y bueno, todo lo que hizo, que Juan pues es el evangelio de Juan. El evangelio es uno solo, solamente que pues hay uno de los 4 discípulos que lo seguían, pues menos, ya me olvidó si era Marco, Lucas, que no fue como tal, porque discípulo no fue de los 12 apóstoles, pero pues obviamente porque Lucas era médico, ¿sí? Ajá. Entonces, pero digamos que el evangelio de Juan es muy bonito también, ¿por qué? Porque Juan era el que estaba muy cercano a Jesús, dice que estaba ahí, mejor dicho, súper cercano a él y se conoce como el discípulo del amor. Entonces, todas estas enseñanzas Juan, pues sí, también Juan te van a es ayudar a hermoso. entender muchas Ajá. cosas. Sí. Igual, cuando tú vas al capítulo 2 de Mateo, tú encuentras la historia de Jesús desde que nació. O sea, sí, el Ujú. primer capítulo es un poco em, el registro genealógico de Jesucristo. Entonces, bueno, tú te lo lees porque tú quieres ser organizado y como tú dices, después vas y lo lees y lo entiendes más. Pero del capítulo 2 ya nos habla desde que él nació, ¿sí? De cuando el rey Herodes va a perseguirlo. Entonces ya ahí empiezas tú a meterte de verdad en la historia y a conocerlo. Entonces tienes el Salmo que te ayuda a alabar y adorar. Y en los libros de los que estamos hablando, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en estos libros empiezas a saber realmente de la vida de Jesús. Y cuando vas andando, por decirlo así, en cada libro, en cada parte, siempre hay una palabra para ti. Siempre Jesús te dice algo. Tú sabes que en la palabra, en la Biblia, cuando habla Jesús está en rojo, ¿no? Y yo siempre le pongo mucha atención porque yo quiero saber qué me dice él, qué puede de eso, que me lo dice a mí. Entonces, es buscar la manera individual de relacionarse con Dios y sobre todo con su palabra, porque su palabra es Él, es la manera como Él nos habla. Entonces, Exacto. es buscar la manera en la que uno más pueda entender y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo. Esa es básica. O sea, no hay nada que no te revele el Espíritu Santo. Que ustedes pues puedan disfrutar de esa relación con Dios, que no se vuelva una carga, que no se vuelva una religiosidad, como les decía. Yo llegué con esas cosas también, de verdad, cuando yo entendí, a mí una líder que tuve, o sea,
ella hablaba como con tanta firmeza que eso era como así, cachetada viene, no porque me las diera físicamente, pero yo, o sea, era su confrontación Sí, porque sí. uno es como que, no, y hoy pequé, me voy a condenar, y uno como ese miedo y esa cosa, y entonces realmente tú no disfrutabas tu relación con Dios, o sea, se te volviera No, una carga. Y eso no es sí, lo que quiere el Señor. Entonces es lo que nosotros queremos también que ustedes disfruten y experimenten. Claro, obviamente hay momentos difíciles. O sea, si nosotros pusiéramos a hablar de los momentos difíciles, no, pues acá entonces hacemos un mar de lágrimas. Pero es disfrutar, o sea, y que si por alguna razón ya no estoy dominada, porque ya no estamos dominados por el pecado, pero como todavía tenemos esta carnecita que es inclinada al mal, entonces, pero ya no somos esclavos del pecado. Es decir, por ejemplo, ay, que preciso se me salió la voz, o alcé la voz, o pues de pronto dije una mentira que está mal, porque la mentira en algún momento vamos a hablar de eso, la mentira es mentira y no hay mentiras blancas ni grises ni nada, pero entonces, ¿qué hago? Ya no estoy como que, ay, no, me condené y entonces es terrible, no, pues Señor, ayúdame, perdóname porque sé que te fallé. Sé que te fallé y ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Y que cuando yo leo la palabra, eso me ayuda a limpiarme y a corregir mi camino. Y lo que tú decías, amiga, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. O sea, por eso mucha gente dice, ay, usted parece ridícula y con eso, que toda hora con la Biblia, usted yendo allá a la iglesia, eso mejor dicho, ya le lavaron el cerebro. Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Entonces, cuando ya me habla del Espíritu Santo, pues recordemos que cuando Jesús antes de partir le dijo a los discípulos que no estuvieran tristes porque Él iba a dejar al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, y Él nos iba a ayudar y Él es el que nos conduce a toda verdad. Él, cuando Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender. Por eso la Biblia cuando la leemos, ya no la leemos como un libro más, porque hasta los demonios se saben la palabra de Dios, los ateos se saben la palabra de Dios, para poder ellos, pero entonces ellos la leen con la mente humana, con la sabiduría Ujú. humana, no con la sabiduría que viene de Dios y que nos ayuda y nos revela su palabra, su verdad, para poder hacer su voluntad. O sea, eso es tremendo. Entonces, antes de darte la palabra, amiguita, yo aquí quería como también como que ustedes tengan en cuenta que independientemente de este libro, de la etapa que tenga, del valor que tenga, como yo se los decía en el episodio del tiempo con Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra, no es un libro más, es una carta, es un manual, es donde Dios nos deja sus instrucciones, nuestro creador, ¿sí? Él es el creador de nosotros, de todo cuanto existe. Entonces es la palabra de Dios, no, o sea, y claro, las escribieron unas personas como usted, como yo, humanas, pero inspirados, o sea, por inspiración divina. De ahí que es un libro, y en algún momento hablaremos de la Biblia como tal, todo lo que ha pasado, pero es el libro más vendido en el mundo. Es el libro que mantiene vigente, que no es desactualizado o anticuado como algunos dicen. No, es el libro que mantiene vigente y que ha transformado por el poder del Espíritu Santo a miles, miles de vidas en todo el mundo. Sí, amiga. Entonces ahí es donde debemos pues empezar básicamente la palabra. Ujú, Qué chévere, amiga, que por ejemplo que sea un tiempo rico, ¿sí? Que sea un tiempo ujú. nuestra palabra, colores, dibujos. Aquí me dijo, acá me dijo esto, señor, le pongo un corazón al lado. O sea, yo creo que eh, un complemento importante es ponerle tu sello propio a ese Sí, momento con Dios. Porque es tu sello, es tu relación, es tu momento. Es como
cuando quieres ir a pasar un tiempo con tu hijo, sabes que lo que más le gusta es el helado, pero entonces a ti, tú quieres que sea el más decorado, el mejor, y para que haya una mejor comunicación y todos estén tranquilos. Entonces, qué rico que esto con lo que estamos empezando, de decirles, la palabra es lo primero, lean los salmos, tengan una disciplina con Dios, bueno, busquen su manera para que eso que ustedes están leyendo se les quede. Yo siempre le digo, cuando hablo con mi prima, cuando hablo con mi hijo y yo misma, digo, lo que se escribe se queda, ¿sí? Sí. Entonces, qué rico que eso que nos dijo lo pasemos a un cuaderno igual, un cuaderno bonito, un cuaderno con dibujos, un cuaderno con sticker, o sea, que se vuelva nuestro tiempo de creatividad, nuestro tiempo de creación, pero que sea tan gozoso, ¿sí? Que sea, ay, qué rico la pasé, como cuando te tomas un café con una amiga, qué rico estoy hablando con él, o si es un tiempo en el que no, hoy no quiero colores, hoy no quiero nada, pero estoy triste, hoy estoy en un día con carga, entonces voy a leer la palabra y voy a escribir lo que él me dijo. Pero ¿sabes qué va a pasar al otro día? Que tú te acuerdas qué te dijo en su palabra. Eh, igual, yo hago esa comparación hoy y la quiero hacer para que como que nos sintamos más amigables con Dios, por decirlo así. Es como cuando tú vas y le dices, ay amiga, ¿sabes qué? Estoy mal, me está pasando esto, y tu amiga te da una frase y tú te descansaste y saliste con esa frase. Ahora dime tú, si tú, si tu frase, por decirlo así, viene de la palabra espectacular, espectacular, porque sabes que Dios está ahí y que Dios te habla y seguro te habla, seguro te dice, no tengas miedo, levántate, o, o simplemente ese día te sentiste tan bien porque leíste un salmo que te llevó a alabar y adorar al Señor con todo tu corazón. Entonces puedes pasar de una emoción a otra con Él tan fácil, siempre de felicidad, claramente, pero puedes pasar a entenderlo, a escucharlo, a tener un tiempo con Él que sea un tiempo exclusivo, siempre basado en la palabra, siempre. Entonces, eso para mí, amiga, es súper importante. También, lo que te diga Dios, escríbelo. Escríbelo porque te queda. Aquí te queda en la cabeza. Sí, sí, total. Y cómo también ayudamos a que eso se nos quede. Cuando no leemos ahí en las carreras de manera religiosa, sino que buscamos. Ahorita tenemos todas las herramientas, imagínense. Tenemos en Google, tenemos en YouTube, puedo buscar explicación de, digamos, Juan 1.1. ¿Qué quiere decir? Si tengo los recursos, comprarme una Biblia de estudio. Mira, aquí les voy a recomendar la Biblia de las Américas, la Biblia Diario Vivir. Son Biblias espectaculares que te explican versículo por versículo. Entonces tú ahí puedes, listo, ¿sí? Es poder buscar si tienes los recursos, pero si no tienes los recursos para comprar una Biblia de estas que puede valer alrededor de 170,000, 200 algo mil pesos, pues y tienes internet en tu casa, pues en vez de estar ahí mirando y stalkeando lo de Instagram y todo en Facebook y ahí, perdónenme la palabra, y pues como viendo cosas que no te son productivas, pues entonces busca qué quiere decir este capítulo, o en YouTube, como les digo, si ustedes me preguntan, yo les puedo recomendar algunos maestros de la palabra que explican versículo a versículo, o por ejemplo, pueden ver El Impulso, que ahí también se explica y se tratan Claro. programas muy doctrinales.
o por ejemplo, la serie que nosotros hacemos con Juan de perfiles de personajes bíblicos, que hablamos, por ejemplo, de Adán, de Eva, de todos estos personajes, conocer de ellos, qué sucedió, su contexto cultural, histórico, geográfico, bueno, todas estas cosas, también de pronto de estos hechos importantes, entonces vamos como en un orden también cronológico, entonces pueden buscar como estos materiales, pero hagamos el deber, ¿sí? Mira, hay un versículo que dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la verdad. ¿Mm? O Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar, esa palabra es de sentarse y decir, oiga, acá dice, ¿qué será eso de que el hombre natural no entiende, pero el hombre espiritual sí? ¿Qué será eso? Busco, ¿sí? Amiga, ¿O qué hay será otra eso cosa de gentil? ¿Qué querrá decir eso que judíos y gentiles? amiga, hay otra forma que también es, o sea, todo lo que tú dices obviamente es una manera espectacular de hacerlo. Y complementario a eso, podemos leer el versículo que nos causa inquietud, lo podemos leer en Ujú, varias versiones. Eso se puede hacer por ujú, internet. Yo, por ejemplo, tengo mi Biblia en la descargada en el celular y hay momentos en los que yo leo y no entiendo. Entonces yo digo, ok, entonces en la nueva versión internacional, ¿cómo me dice? O en la nueva traducción viviente, ¿cómo me dice? O en la de las Américas, o en la Reina Valera, ¿qué dice? Entonces, si yo comparo las cuatro, ahí entiendo porque entiendo, ¿sí? Porque puede que en un versículo haya un contexto, en el otro haya el otro contexto, pero es el mismo, pero hay versiones que tú las entiendes más que otras, ¿no? ujú. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Descarguen la Biblia en el celular y esa misma Biblia nos da la oportunidad, la descargada, de leer varias versiones en los versículos que no estén claros para nosotros. Porque lo que tú dices, si vamos a escudriñar, si vamos a meditar, es que vamos a entender. No vamos a hacer la tarea de, bueno, hoy me toca Marcos 1. Listo, cumplí Marcos 1. Bueno, ok, ¿qué te dijo? ¿Qué entendiste? ¿Qué te dijo Dios? ¿A qué te llevó ese capítulo? ¿Mm? Y lo que tú dices, hay palabras puntuales que uno dice, pero ¿qué quiso decir acá? ¿Sí? Exacto. Entonces, mi forma es ver varias versiones al tiempo. De eso que no estoy logrando entender. Sí, sí, y ahorita que tenemos todas esas herramientas, pero imagínate cuando no estaba el internet. O Tocaba sea, Biblia de que estudio. uno, ahí sí uno era Espíritu Santo y Señor, o sea, y uno se aferraba a la palabra, ¿sí? Además que También. la Biblia hay que interpretarla en varios contextos, el contexto histórico, el contexto virtual, el contexto geográfico y el contexto cultural. Entonces, cuando yo digo, porque por eso a veces, por eso se hacen sectas, porque por ejemplo, dice Jesús, yo soy la puerta. Entonces usted va a adorar una puerta porque Jesús dijo que es la puerta. No, eso es simbolismo. O yo soy el pan. Ay, no, yo no como pan porque es que Jesús dijo que Él es el pan. Imagínense, entonces si yo como pan, me voy a estar comiendo. No, De cosas acuerdo, como... amiga, de acuerdo. Sí, hay que entender el contexto. Mira que bueno, hace muchos años, cuando yo empecé mi camino con Cristo, pues lo que tú dices, eso no existía. Que uno baje la Biblia al celular y que eso no existía. Entonces uno era tan juicioso que estu- eh, ahorraba para comprar, era una meta la Biblia de estudio, Hmm, ¿sí? Y ahí te enseñaban, la Biblia abajo trae
como atrás trae el Ujú. diccionario y abajo trae La recuérdame la explicación. palabra, sí, La es concord, ok, la sí. concordancia. La Entonces, concordancia. tenía, o sea, mira tú, pero hay que aprender y hay que mirar cómo tú vas a entender a Dios. Ujú. Sí, Como, perdón, a Dios no, la palabra de Dios. la palabra En- de Dios. sí, ¿cómo la vas a entender? Entonces, Ujú. ahora, ¿cómo no vamos a hacer el trabajo? Si ya no es tan trabajo, o sea, sí hay trabajo que hacer por la disciplina, pero las herramientas, como tú lo dices, hay muchas y Hay están muchas. todas al alcance porque el Internet ayuda a todo. Entonces, qué rico, como tú decías, usar el Internet para eso. Qué rico usarlo para que el tiempo que estamos desperdiciando en cosas que no nos traen Ujú. productividad, qué rico poder usar el Internet para estudiar la palabra. Qué Sí. chévere. Sí, porque mire, lo que queremos y ya estamos llegando pues también al final, porque queremos dejarlas ahí, mejor dicho, inquietas para que podamos en el próximo pues seguir avanzando con estos temas, dándoles estas herramientas para que ustedes se enamoren, para que ustedes crezcan. En Efesios capítulo 3 versículo 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¡Ay, ese versículo Qué hermoso! belleza. O sea, porque a medida que tú vas confiando en quién, en tu líder, en tu pastor, en tus amigos, no, a medida que tú vas confiando en Jesús, tú echas raíces, porque es que vivimos como el líder y todo esto, y no, o sea, claro, el líder es un instrumento de Dios, como lo fue en el pasado el sacerdote, los profetas, pero es que ya, o sea, ya es Cristo el que vino y entregó y a nosotros nos encomendó orientarlos, cuidarlos, pero tiene que llegar un momento en que usted diga, no, yo ya también puedo dar a otros y así el reino de los cielos se vaya extendiendo. Y además, que cuando venga persecución, tú estés firme, porque recordemos que hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando venga el anticristo, aún a los elegidos engañará. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, porque no echamos raíces profundas, porque no confiamos en Jesús, sino en el líder. Entonces la idea, o en el pastor, o en las personas que nos hayan ayudado a llegar a los pies del Señor. Entonces queremos eso. Empiece por estos libros. Si usted de pronto no sabe, no haga eso de que hoy leo un capítulo acá, mañana otro capítulo allá. No, o sea, La tenga consecución continuidad. de un Ujú. libro. Sí, eso, de continuidad, de un libro. Salmos, creo yo, Lina Marcela, yo le diría, no, pues empiece por Génesis, porque pues ahí está la creación y ahí dice cómo nos creó, listo, si usted empiece, por lo menos los primeros capítulos, ¿cierto? Pero es que eso lo va llevando a uno, entonces listo, Sí. Génesis para que sepas cómo fue todo el tema de la creación. Y si puedes leer Salmos, pues lees Salmos también. Y luego entonces empiezas a leer para que te enamores del Dios creador. Y ya luego vas a conocer cómo ese Dios creador envió a Jesús. Y bueno, toda la obra que hizo Jesús por nosotros. Entonces, para ya ir concluyendo, eso es como lo que yo les digo, y nuestro deseo con estos temas es que crezcamos en nuestra fe, que conozcamos a Jesús, que no sea un trasteo realmente, que realmente nosotros entendamos lo que es vivir una vida con Jesús, que no es una religiosidad, realmente no es una religión, es enamorarme apasionadamente y entender cuál es mi condición como hija de Dios, porque acordémonos que por Jesús Él nos llama hijos, Él nos llama hijas, ¿sí? Y que ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Dios. Y bueno, eso es otro, o sea, uy, no, o sea, mejor dicho, amiga, ya tu conclusión. Hay mucho que vamos a aprender y vamos a aprender todas juntas. O sea, Ujú. esto va a ser un tiempo precioso. Esto va a ser un tiempo, esto va a ser un tiempo enriquecido, ojalá. Y invito a nuestras oyentes a que para nuestro próximo programa, como meta se pongan, no sé, desde mañana voy a empezar
mi disciplina y mi búsqueda de la palabra y hacer un paso a paso, pero dar ese primer paso para que además esta serie que vamos a comenzar sea una serie que cuando terminemos todas estemos un poquito más enamoradas de lo que estamos de Dios, porque lo que dice Marce, esto se trata de apasionarnos por su palabra, apasionarnos por escucharlo, apasionarnos porque Él nos dirija, porque Él sea nuestro camino, porque Él nos muestre, nos sea nuestro consejero. Eso es lo que queremos con esto. Así es, sí, a eso queremos llevarlas, que si vas a la iglesia lo disfrutes, no lo hagas porque me toca, porque tal cosa, no, porque tú lo disfrutas, que si levantas las manos lo haces porque lo disfrutas y no porque te toca, porque te dicen, o porque que si quieres arrodillarte lo haces porque lo crees en la convicción, en tu corazón. Eso es lo que queremos llevarlas, o sea, que realmente de verdad echemos raíces profundas. Y un consejo para poder crecer también en nuestra relación con Dios, pues no debemos escuchar música que nos aleja de Dios. Escuchemos música cristiana, ahorita hay un montón, sí, una playlist espectacular de artistas que nos llevan a crecer en nuestra relación con Dios, pero es que no puedo ahorita escuchar una música que exalta a Dios y al momentico estar escuchando una música que nada que ver. Entonces también miremos esas disciplinas cristianas, ¿sí? Porque sí, ya no somos del mundo, pertenecemos a la ciudadanía celestial. Y aquí en la Biblia están todas las instrucciones, así que vamos a crecer juntos, vamos sí, a madurar. No vamos a ser esos bebés, no nos vamos a quedar siendo bebés lactantes, como dice la palabra, es lactantes. Sí. Lactantes, sí. Perfecto. Sí, entonces listo. Yami, porfa, recuérdanos tu número de contacto para quienes deseen apartar el turno allí en tu estética y pues necesiten unos masajes o quieran irse a consentir. Bueno, el número... Bueno, no, prefiero dar la red social. Listo. Que es Yadah Anshaddai Spa. Allí está el link y está la forma como te puedes dirigir de una vez al chat. Ah, súper. Ajá. Listo, la vamos entonces a dejar acá en la descripción en YouTube para que la puedan también pues de ahí seguir, para quienes nos están escuchando en Fortalezas y bueno pues en Londres, cuando vengan a Colombia o si tienen familiares o amigos acá en Colombia, pues también les recomienden que vayan a Yadah Anshaddai y pues puedan también disfrutar de todo este trabajo tan maravilloso y tan excelente que realiza Yamile con su socia Paola. Así que gracias a ustedes también, si necesitan alguna asesoría en la parte jurídica, con todo gusto también de parte mía, con mi esposo estamos trabajando, ejerciendo nuestra profesión como abogados, nos pueden contactar. Con todo gusto estaremos ahí prestos a servirles con nuestra profesión. Gracias a todos por haber estado ahí en Mujer Libre y los esperamos en el próximo episodio, así que mejor dicho ya queremos recibir esos mensajes en el que nos digan que sí están poniendo en práctica esto, porque es el Señor el que los está llamando a prepararse y a afianzarse, y recuerden, a echar raíces profundas. Un abrazo y bendiciones para todas y para todos. Bendiciones.